Bienvenidos y bienvenidas a un programa más desde cero. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, una persona que mezcla su trabajo a través de la construcción identitaria, los procesos de memoria colectiva, la experimentación y además de ello se enfoca en materiales o en la experimentación de los materiales. En esta ocasión le damos la muy cordial bienvenida a Maciel Reyes. Un gusto, Maciel. ¿Cómo has estado? Un placer, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy alegres y muy contentos de tenerte en este programa Desde Cero. Que el objetivo de Desde Cero es que la población en general pueda conocer a nuestros artistas, pueda conocer el trabajo que ellos desarrollan y además de ello ver las diferentes facetas de la construcción creativa que tienen cada uno de ellos. Y en esta ocasión vamos a profundizar en el trabajo creativo del artista Maciel Reyes, que para nosotros también es un placer. Maciel igualmente el año pasado tuvo una exposición temporal con nosotros, en el cual nosotros disfrutamos muchísimo y estuvimos muy complacidos de tenerte en esa ocasión. Entonces el día de hoy vamos a tener algunas preguntas acerca de tu proceso creativo, igualmente preguntarte tu trabajo actual y los diferentes proyectos que tenés en camino. Entonces quisiéramos comenzar que nos contaras cuál fue tu comienzo en el arte, cuáles fueron tus principios, cuáles fueron esos pininos que vos dijiste, aquí me voy con el arte. Pues fíjate que mi último año de Bellas Artes, en el 2016, pues sufrí una de esas experiencias canónicas donde todo cambia, entonces, y no, fue muy grata, fue de las malas, fue de esas que te dice, uy, te vas a ir abajo. Entonces, en ese momento tomé la decisión como de que eso iba a ser mi terapia, eso iba a ser la forma en la que yo podía expresar lo que sentía tal vez. No soy muy buena con las palabras, entonces dije yo, hay otras formas de expresarlo. Y la verdad es que con lo primero que quise experimentar es con cerámica. La verdad es que saliendo de la escuela lo primero que hice fue como hacer un experimento con un horno en la casa de mi mamá, casi le prendo fuego a la casa de mi mamá. Y yo era muy mal estudiante como cerámica, la verdad es que no era mi fuerte, pero me gustaba la experimentación, me gustaba más allá de lo que estaba de solo la pieza, o sea, los materiales me parecían muy curiosos y el hecho de que mucho de lo que se tenía que conseguir no estaba en ese momento en el país, entonces como los esmaltes o engobes que ya vienen embotellados y todo, entonces empecé a experimentar con arcillas, me consiguieron arcillas de varios lugares, porque en el horno de prueba con el que casi prendo fuego, ¿verdad? No todas las arcillas resisten el calor directo, no todas las tierras, entonces habían unas que sonaron como palomitas desde un principio y otras que sí resultaron, y ahí están como esos pequeños inicios creo que ahí fue donde disfruté el hecho de la investigación, de ir a buscar tierra, buscar materiales, experimentar. Y fíjate que eso es bien interesante, ver el tema de la cerámica. Y a mí siempre me ha parecido muy particular el trabajo de la cerámica, porque me parece un trabajo casi de metamorfosis. ¿Y por qué hablo de metamorfosis? Es porque se va transformando de algo tan común que vemos nosotros como el barro o la arcilla, algo tan común, a transformarse igualmente en elementos sólidos y que le va dando esa transformación de la cerámica, y por eso me ha parecido, y además que tiene una carga histórica, cultural muy importante para nosotros, ¿verdad? En términos culturales, y por eso a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención también la cerámica como una de las disciplinas sumamente importantes en el arte. Y fíjate que te quería comentar sobre eso, la experimentación, que ha sido como vos actualmente lo dijiste, vos nos dijiste que era algo que te encantó de la cerámica y cómo la experimentación ha sido también una constante igualmente en tu trabajo. Entonces,
Quisiera que les explicaras igualmente al público qué ha sido la experimentación para vos. Pues la verdad es que a veces siempre uno espera como resultados, y eso es lo bonito de, como decía, de la cerámica, de la transformación, es que la cerámica uno puede hacer una cosa, pero en el proceso pueden pasar un montón de cosas, y el último que decide es el horno. Para nosotros es como un dios el horno, como para ver si lo hiciste bien, si no está tan bien, si algo no cuajó bien. El hecho de la experimentación es que a veces nos centramos mucho en los resultados, en ver una pieza estéticamente bonita, y se nos olvida que hay todo un proceso atrás. Y me gustaría que la gente comenzara a ver eso, de que aparte de la carga histórica de que toda la cerámica viene desde algo utilitario, no solo utilitario de comida, de utilitario hacia el humano, sino que también utilitario hacia lo ritual, hacia esa otra parte, o sea, es ese cuidado de nuestro espíritu que a veces se nos olvida que tenemos, y por toda la carga de la vida. Entonces, me gustó la experimentación porque tuve la oportunidad de no solo experimentar con esas arcillas, sino que ese mismo año, en el 2017, se hizo un campamento de cerámica en Sindamanoy. Entonces, tuve la oportunidad de poder trabajar con su material, o sea, la oportunidad de hacer un horno, de nuevo, un horno mejor hecho, ¿verdad? Hice una quema con gas, y me gustó porque no tuve límite con la pieza, con el tamaño. Fue como la primera pieza que hice muy grande, entonces, y en ese momento, pues como estaba con ese cambio de energías, y de verdad que yo no estaba tan bien. ¿Has escuchado la frase que dice, soy frágil, pero no como cerámica, sino como una bomba? Entonces, para ese entonces hice una pieza algo así, o sea, porque me cuestionaba por qué el humano puede ser tan malo o tan dañino, y a veces sin necesidad de que haya algo atrás y una reacción, sino que hay algo que nos hace atacar. Y entonces quería hacer como la forma de una bomba cayendo, pero no la bomba cayendo, sino como cuando ya tocó. Explota. Ajá, entonces la bomba regresa con su forma, y lo único que la bomba terminaba en pico con una flor, porque siempre me ha gustado la naturaleza, siempre he tratado de tener contacto con ella. Entonces, y pues experimenté con la tierra, con cómo los acabados, pude trabajar con vidrio. La verdad es que me dejaron ser muy libre, entonces. Qué bueno, qué bueno. Y es que eso es interesante, esa experiencia que nos estabas contando con tu residencia en Sindamanoy, esa experimentación que te dio. Y entonces, ¿y qué significó igualmente esa residencia para vos? Sí, pues después de eso, ya como ya tenía contacto con ellos me hablaron de todo su proceso para poder solicitar una residencia. La solicité, me dijeron que sí. La verdad es que mi exposición era en piedra. Yo había visto 25 piezas en piedra mezclados con pequeños fragmentos de cerámica, pero en eso estábamos como, entró la pandemia, traté de trabajar en mi casa y empezaron a pasar un montón de cosas. Y cuando regresé a trabajar, solo tomamos una de las piezas para comenzar, y entonces fue como que, ok, pero podés hacer pruebas. Y entonces empecé a hacer pruebas sobre arcillas, sobre esmaltes, con todos los materiales que hay aquí en Honduras. Como ellos los tenían, pues me los proveyeron. Y fue tanto que toda la residencia se fue en eso. Y me gustó tanto que al final la exposición, que fue como la primera parte de la leyenda del tiempo, toda la pieza son experimentos. Cada una de las piezas es única porque es un experimento donde probé esmalte, donde probé la arcilla, donde probé cómo funcionaba su construcción. La verdad es que fue un espacio muy bonito por el hecho de que me dejó experimentar, me dejaron trabajar muy libre. La verdad que desde que llegué me dejaron trabajar muy libre, y pues me abrió esa otra idea de que no necesariamente se tiene que hacer un montón de piezas o para poder hacer esto. O sea, uno puede sacar la experimentación a la exposición, y eso me dio la idea de que sí necesitamos conocer los procesos que hay atrás para que la gente también entienda ese valor de que no solo es un objeto bonito, o sea, es cómo trabajamos, lo que sentimos, lo que se investiga. De verdad que hay un trabajo atrás mucho más grande que solo ver la pieza. Claro, lo que muchos
desconocemos un poco lo que se denomina el proceso creativo, ¿verdad? Ese espacio igualmente donde muchas veces estamos acostumbrados a solo ver el producto final, que digamos es la obra, pero muchas veces dejamos afuera, como vos les decías, todo ese proceso, tanto metodológico, experimental, procesual, que equivale igualmente a sacar un producto y que en tu obra eso sale igualmente a manifestarse. No solo es el producto acabado, sino también es todo el proceso. Y el proceso igualmente es valioso. Y el proceso también es importante destacarlo, que es algo que figura igualmente muy bien con tus obras. Tomando igualmente de referencia a lo que nos explicabas, vos decías que tenías una muy fuerte digamos, contacto o esencia, tu obra con la naturaleza. Ese contacto sumamente fuerte con la naturaleza, ¿cómo se refleja igualmente con tu obra? Principalmente ya en un cambio que vos das con las filigranas, con el papel. Sí, sí, es que a veces uno quisiera como ponerlo todo lineal, pero fíjate que también, es que hasta en eso he tenido, o sea, el hecho de que tuve un maestro, el profesor César Manzanares, que descanse en paz, ¿verdad? Él fue muy abierto y nos dejó experimentar, nos dejó ser bien libres y teníamos el apoyo, entonces era como que podía trabajar cerámica y estaba ya empezando a trabajar con el papel y estaba ya empezando a hacer cosas con la naturaleza. Con respecto a lo de la naturaleza es por el hecho de que mi familia, pues tenemos una tradición hacia la medicina natural, creemos, hemos pasado conocimiento. Mi bisabuela, yo viví con mi bisabuela un tiempo, ella tenía su casa llena de plantas, plantas medicinales, plantas decorativas. Ella me decía para qué funcionaba cada cosa, o en aquel entonces lo que yo logro recordar, ¿verdad? Porque estaba muy chiquita cuando ella se murió. Entonces, viene desde ahí, viene desde hecho de ese valor, reconectarnos con la naturaleza, entender que hay una conexión, que hay un valor, que deberíamos de todavía recordar, pero poco a poco se nos ha ido alejando. Y con respecto a lo del papel, la verdad es que comencé a hacer esculturas en papel porque una es el valor hacia el papel. A veces lo vemos tan frágil y delicado, pero una hoja de papel uno puede cortar, una hoja de papel resiste todas nuestras ideas, pero igualmente es frágil ante la lluvia o fuego. Entonces me gusta mucho el hecho de que, bueno, el hecho que para mí las piezas son mi terapia, entonces la filigrana es el arte de cortar papel o enrollar papel. Entonces me gustó mucho y la primera pieza que hice, yo me acuerdo que fue para una bienal de Lisi y que quedó, y yo iba con la piececita y todo el mundo en la entrada como que no vayas a llorar, pero tu pieza no va a quedar, o el material, o tu pieza va a pasar porque de verdad, no porque sea buena. Entonces, en ese entonces la primera pieza que hice en papel la hice exactamente para querer cerrar un ciclo. Fueron unas piernas con técnica de filigrana, estaba toda colorida porque me habían dicho que la escultura no tenía color y que a mí me parecía algo curioso, era el hecho de que la escultura tenía que ser dura, grande y perdurable, y yo como, ok, siempre he creído que no necesariamente algo monumental tiene que ser grande o tiene que ser duro. Creo que son formas de la escultura que deberíamos de perder para poder dar amplitud a muchas formas en las que se trabaja. Entonces eran mis piernas y literalmente parecía una piñata, y es que en ese entonces así sentía a veces como se nos miraba como a las mujeres, porque aunque digan que somos iguales, la verdad es que no es cierto, todavía tenemos ciertos patrones o régimen que debemos de cambiar. Totalmente. Qué interesante igualmente, y cómo seguiste igualmente trabajando con la filigrana. Recuerdo piezas como Coral, que también fueron piezas que estuviste trabajando, digamos, con esta técnica, y viendo igualmente la escultura, no desde este plano igualmente decimonónico que nosotros tenemos a través de la estatuaria, sino viendo la escultura como un tema de experimentación también igualmente en tu trabajo, y es algo que sí quisiéramos
que destacáramos igualmente y que destacaras vos la importancia igualmente de ver otros materiales igualmente para la creación escultórica. Sí, sí, la verdad es que todo nace de esa necesidad, era el hecho de que cuando salí de la escuela había como un auge con la escultura en piedra, entonces era como allí es donde se debe de demostrar y muchos de los escultores del país, que la mayoría son hombres, siempre es como la frase de no sos escultor si no puedes esculpir piedra. Hay una variedad de materiales que no necesariamente tiene que ser rígido o duro para poder, o sea, es probar que uno tiene fuerza y la verdad no debería ser así. Y me parece que muchos de los materiales que utilizamos son muy dañinos tanto para la salud humana como para la naturaleza y a veces no todo se puede regresar, entonces que empecé a experimentar para saber qué materiales podía regresar a la tierra sin hacer tanto daño, más allá de la cerámica, porque aún así la cerámica tampoco la podemos regresar como tal. Entonces ahí empezó con lo del papel y fue avanzando a conseguir papeles más orgánicos, libres de ácido, hasta llegar a cómo reciclar el papel o de otro material se podrían hacer todas estas piezas. Y eso se manifiesta igualmente con procesos investigativos. Y eso ha sido igualmente algo muy importante en tu trabajo. El trabajo de investigación, que muy poco se ve y se manifiesta en los procesos artísticos y creativos, pero que son fundamentales. Y en tu caso, en tu obra, la investigación es un elemento que va a la par igualmente de tu proceso creativo, va a la par igualmente de tu proceso de creación y igualmente se manifiesta con el uso de los materiales y igualmente con el trabajo que le has dado a ellos. Y vos nos puedes compartir igualmente tu experiencia con el textil y en el base de la investigación. Sí, pues es que mira, ya después de 9 años puedo entender que mis piezas en general son el proceso de investigación. No es la pieza como tal, sino que mis piezas son la investigación. Eso es, porque a veces se puede cuestionar que técnicamente no estén tan bien elaboradas o que podrían estar mejor estéticamente. Y antes era como, me chocaba la idea, pero claro, uno no lo logra ver hasta que uno ya empieza a hacer como estos recorridos y uno dice, no, la verdad es que mis piezas son la investigación porque no tengo una línea constante de como de decir, o sea, técnicamente he seguido esto, no. O sea, todo ha sido pura investigación y sacar investigaciones y sacar piezas y seguir. Y con respecto a lo del textil, fíjate que eso nació a través de la cerámica. Me fui a Guatemala a hacer murales, allá me puse a investigar más sobre la cerámica. La persona que me llevó me dijo si me gustaría el taller de los textiles y yo, pues bueno, de conocimiento hay que aprender. Y en mi familia pues todo el mundo costura, borda, porque la verdad, o sea, tejen, entonces me pareció muy bonito y cuando estaba allá, cuando me enseñaron cómo elaborar algodón, cómo extraer tintes, cómo teñirlos, cómo hacer hilo, me pareció que era una forma muy bonita y una forma que se debería, no de rescatar, sino de volver a realizar, porque a veces uno en proporción de lo que uno no hace, uno dice hay que rescatar, pero no rescatar porque ahí está, y ahí están las personas que sí lo hacen, solo es volver a transmitir ese conocimiento, volver a decirle a la gente, hey, esto es una forma más sana, uno puede bordar, uno puede tejer, y me pareció bonito porque como me gusta la escultura, dije yo, ok, sacar el bordado porque hay técnicas, o sea, sacar ese bordado de algo plano a algo hacia la escultura, a algo que 3D. Es muy tardado, lleva mucho tiempo, pero me gusta porque también siento que en la época se nos está enseñando a que todo tiene que ser rápido, todo corriendo, y la verdad es que creo que eso nos está matando. Necesitamos tomarnos tiempo para hacer las cosas y apreciarlas. Fíjate que quiero destacar igualmente una frase igualmente que nos acabas de compartir, en el cual nos expresabas que ha sido en estos 9 años un aprendizaje para vos entender que tus obras son la investigación. Y eso es algo muy importante igualmente de destacar y algo igualmente de acentuar
y que muchas veces, como vos lo decías, solo nos queremos enfocar en la pieza final, en qué tal, digamos, está estéticamente, los acabados, etcétera. Pero esa constante igualmente con la experimentación, con la investigación, es lo que te ha dado a vos esa maleabilidad de poder trabajar con diferentes materiales. Pero esos materiales también te han llevado a enfocarte a las tradiciones, a nuestras culturas, a nuestros pueblos indígenas. Y quisiera igualmente que nos expresaras cómo has sentido vos, cómo has vivido igualmente esos procesos. Y como nos decías ahorita, no es igualmente de rescatar, porque los hacen, están ahí, están vivos, sino más bien es ponerlos desde otras perspectivas para que la población pueda ver y pueda comprender igualmente que son culturas vivas, que están ahí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con eso? Sí, la verdad es que en esos aspectos yo al principio, la primera vez que fui fue un acercamiento como casi como del turista hacia la persona que llega y que aprende algo, y a la medida que me fui interesando, o sea, fui compartiendo más, ahí creo que sí es desaprender cómo investigamos, cómo aprendemos, cómo lo vemos, porque a veces uno tiene choques, porque creo que uno de los pensamientos que nos han enseñado es que nosotros tenemos la cultura y que lo que nosotros llevamos es cultura, y no es cierto. Ellos tienen su cultura que sea diferente a la de nosotros o que tengan formas diferentes de aprender. Entonces es como olvidarse de eso. La verdad es que siento que ellos la verdad es que yo siento que yo he aprendido un montón de ellos. Yo no sé si ellos han aprendido algo que poco creo, pero la verdad es que yo sí siento, porque con ellos aprendí que muchas de las cosas que yo estaba haciendo no eran una técnica, era una forma de vida más sostenible, una forma de vida de conllevarse mejor con su entorno, que la verdad es el hecho de que solo con lo de los tintes, o sea, una planta puede ser un tinte para teñir algo que se puede utilizar, esa planta puede ser comestible, así que su residuo es lo con lo que hacen el tinte, es el hecho de que funciona para medicina preventiva, para que ellos estén o sea, es todo un círculo, de verdad es un estilo de vida, y adaptarse a eso es algo que no es adaptarse, es aprender. Correcto. Es aprender cómo conllevarse mejor, y la verdad es que me gustan las piezas que hago, pero más allá de solo hacer la pieza, es que me gustaría que las personas pudieran tener la oportunidad de elegir, de decir, ok, yo quiero tener una vida más sana y puedo hacer esto, y podemos tener comunidades más sostenibles, poder compartir. Creo que una de las cosas que sí el capitalismo nos ha hecho es trabajar individual, y deberíamos trabajar más grupal, en colectivo, porque yo siento que el humano solo así puede crecer. Creo que tenemos una idea bien errónea de que crecemos porque estamos solos y vamos avanzando, y si no, nadie me estorba o cosas así. Y son ideas bien diferentes, porque ir a esas comunidades y ver cómo ellos trabajan, cómo intercambian, es muy bonito. Y es algo que siento que todo el ser humano debería de poder convivir. Y más allá de que también está esta idea ahorita de que lo venden y se vuelve súper caro y que se van a retiros, o sea, es quitar todo eso, es verlo de verdad desde la raíz, porque tenemos la oportunidad todavía, todas estas comunidades están allí, viven allí, tenemos oportunidad de poder aprender. Claro, ellas están de una u otra forma resentidas, porque muchas personas han llegado, extraen su conocimiento, se apropian de él, y ni siquiera les dan como los créditos o hablan de dónde salió. Entonces también es aprender que tenemos formas muy dañinas de poder llegar, hay que saber. Correcto. Y es que eso es lo que mencionabas, el tema de la apropiación cultural, ha sido como muy constante cuando muchos artistas tratan igualmente de enfocar digamos, sus técnicas, sus formas a los pueblos indígenas. Es más que todo extrayendo, y de estos casos hay muchos igualmente en nuestro contexto.
Pero en el caso tuyo igualmente, y nos explicabas, esto se basa igualmente dentro del respeto, dentro del conocimiento mutuo, en el poder igualmente establecer esos diálogos importantes entre la comunidad, entre las culturas y verlas igualmente desde esa perspectiva. En ese caso, sí nos gustaría que le explicaras igualmente a todo el público cómo ha sido toda esa evolución tuya, de cómo comenzaste con la cerámica a cómo estás con tus proyectos actuales. Cómo igualmente incursionás en el performance, por ejemplo, que utilizar el cuerpo igualmente para expresar. Sí, bueno, con respecto a lo de la investigación, o sea, todo nace, la verdad, porque yo tenía como una base de conocimiento, lo que me enseñó mi bisabuela, lo que vi de ella, lo que le transmitió a mi abuela, a mi mamá y lo que llegó a mí. Entonces, siento que todo ha ido avanzando y que todo se ha ido conectando, porque, o sea, todo ha llegado de una forma así como que iba por una cosa y terminé en otra. Entonces, con respecto a mis proyectos, o sea, todavía sigo investigando, la verdad, tanto en cerámica como en textiles, porque una de las cosas que aprendí es que antes yo trataba de separar como las culturas por países o por los diferentes pueblos que existen, y algo que me dijo uno de ellos en El Salvador, un lenca, es que para ellos no hay fronteras, las fronteras son de nosotros. Ellos son hermanos y son iguales. Y yo dije, ¡ay! ¡Qué bonito! Dije yo, y es cierto. Entonces ahora trato de poder seguir. Me gustaría lograr hacer un manual, un libro, donde la gente pueda obtenerlo y tener este conocimiento, porque a veces, más allá de lucrar de eso o hacer una pieza, es el hecho de que podríamos tener una cultura más sostenible. Siento que podríamos trabajar más de la mano y podríamos tener un montón de cosas. Honduras es un país muy rico, igualmente que Guatemala y El Salvador, en cuestiones naturales, en su estructura, en su terreno, en lo que comemos, la verdad. Siento que deberíamos de tener mejores alianzas. Entonces, el fin también es eso, no solo llegar, obtener conocimiento, exponer una pieza, sino tener mejores conexiones, trabajar hacia las conexiones. Y la verdad es que eso me lleva al performance, el hecho de que pues una de las personas que más nos acercó al performance fue el profe César. El primer año que participé literalmente fue saliendo de la escuela, él como que mande propuesta y yo, ay, es que me da miedo, no, mándela, y es que nunca he hecho, yo, mándela, y bueno, y ahí vamos. Mi primer performance se llamaba Lo bonito de la vida, siento que siempre... Y no era bonito, el performance consistía en esa cuestión de la línea roja y esas conexiones que tenemos, que nos enseñan. Y el hecho de los globos blancos era que a veces nosotros podemos dar amor, pero del amor no vamos a recibir lo mismo. Entonces, cuando trataba de morder los globos, pues ellos estallaban en representación de eso, de que nosotros podemos dar amor, pero no vamos a recibir eso. Y hay que aprender a vivir de que no todo es recíproco. Y de allí empecé a hacer más performance. La verdad es que siempre me voy hacia mí, porque cuando estudié artes me enseñaron que teníamos que hablar de cosas que conocíamos, y yo siento que lo mejor que puedo conocer, y aún así no me conozco, es a mí, y siento que eso es lo que me gusta, porque es como investigar sobre mí, irme conociendo en el proceso. Es el hecho de que podía sacar rituales, porque Honduras tiene una cantidad de rituales sorprendente, pero que se han ido satanizando, se han ido olvidando. Entonces con el performance podía hablar sobre eso, y uno de los que más me gusta a mí y que más me gustó hacer fue uno que se llama Nuestro Altar. Literalmente era qué es lo que se lleva un altar: velas, flores, nuestra presencia. Ese lo hiciste en la playa. No, el de la playa es abono. Es abono, es cierto. Sí, este lo hice 2 veces. El de Nuestro Altar lo hice en la Villa de San Francisco y lo hice aquí en Tegucigalpa el año pasado. Mismo performance, diferentes energías y con diferentes acciones. El que hice en la Villa de San Francisco era como una forma de recordarnos que nosotros mismos somos un altar. La verdad es que en muchas formas de la religión, en diferentes, se dice que nosotros somos el portador de un espíritu, entonces se nos olvida que debemos de cuidarnos.
Y el del año pasado fue más como un cierre, fue un altar hacia esas cosas perdidas. Fue el año que perdimos al profe César, fue el año que perdí a la persona con la que ideé ese performance, entonces no perdí físicamente, solo emocional. Entonces fue un cierre, entonces fue otra energía. Y el de abono nació porque con una organización salvadoreña que estuve trabajando, se llama Meyali, me invitó para el ERFLAG y uno de los ejes de ese año fue el arte, cómo el arte influía, la verdad, en todos estos temas políticos, porque pues influye un montón, o sea, la política es parte de toda nuestra vida, la gente cree que no, pero sí. Y Abono nació de una idea de mi mamá, que me dijo, todos nacemos siendo semillas, pero llega un punto en donde nos volvemos abono, y ¿qué abono te querés ser? Ahí nació ese, y era como, por eso estaba frente a la playa, y era el hecho de las marcas de las flores, porque somos marcas, somos huellas, somos una semilla, pero terminamos siendo abono, y la verdad es que a mí me gustaría ser un abono bueno para que quede, para que crezca algo mejor. Excelente, qué genial, qué genial. Y fíjate que en estos últimos minutos, ya concluyendo el programa, quisiera que le dijeras a la audiencia qué es el arte para vos y qué ha sido el arte para vos. Que es una pregunta igualmente difícil, pero que es bonito verla desde las diferentes perspectivas. Esta es una pregunta igualmente que siempre le preguntamos a nuestros invitados e invitadas, en este caso a vos, que nos referencies qué es el arte para vos o qué ha sido el arte para vos. Pues la verdad es que para mí el arte ha sido como mi forma de terapia. No me imagino dónde estaría si no hiciera todo esto, porque creo que en nuestros contextos tenemos vidas muy duras que nos obligan a tener barreras y paredes que nos escudan, y no solo en una forma emocional, sino que social, política, económica. Entonces para mí el arte es una forma de terapia, y es una forma también política. Para mí el arte es política, es una forma de poder protestar, y no necesariamente uno tiene que protestar desde la violencia o o sea, gritar. Creo que para mí la mejor protesta que podemos hacer es recuperar, es recordar. Excelente. Qué bonitas palabras, Maciel, te agradezco muchísimo. Agradecemos igualmente a TV1 por este espacio, a todos los compañeros y compañeras del Centro de Arte y Cultura de nuestra universidad, este espacio que nos brindan, y igualmente recordarles que este programa tenemos 2 programas cada mes, y que vamos a tener igualmente a nuestros artistas hondureños y hondureñas para que ustedes los puedan conocer, y igualmente que puedan sentirse igualmente como nos sentimos nosotros el día de hoy, orgullosos de tener a Maciel Reyes como invitada en este programa, y para que todos y todas puedan conocerte. Muchísimas gracias, Maciel, y muy orgulloso de tu trabajo. Bueno, gracias, un placer. Bueno, un placer estar aquí, y gracias por invitarme. Y la verdad es que una de las cosas es decirle a las personas que pueden asistir a los museos. Hay un montón de espacios que todavía se pueden habitar, y que a veces cuando uno dice la palabra museo o espacio cultural, la gente dice, no, eso no es para mí, pero la verdad es que la cultura es para todos. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Maciel. Muchísimas gracias a todos. Un placer y hasta la próxima.